Nosotros que mirar que la palabra teología tiene una raíz griega. Acordémonos que la Biblia fue escrita en ¿cuántos idiomas? ¿Se acuerdan cuántos tres? Griego, hebreo y arameo. Cuando nosotros hablamos de teología, viene en el idioma griego. Tendríamos nosotros que dividir esa frase, esa palabra teología, en dos aspectos. Uno, que en el griego quiere decir teos. ¿Qué quiere decir? Dios. Y luego, logos. ¿Si me ayudan? Teos, Dios, logos. Estudio o palabra. Entonces, vamos a mirar que la teología es eso, es a través de la palabra hacer un estudio de Dios. Luego teología es eso, estudio de Dios. Esa palabra, entonces podríamos nosotros decir que esa palabra la miraríamos desde varios conceptos. Una palabra razonada, una palabra pensada, una palabra que tiene consigo el deseo, el propósito, que esa palabra sea expuesta. ¿Cómo va a ser expuesta? A través de una prédica, a través de un sermón. Entonces, es lo que nosotros vamos a tener de presente. Teología viene de una raíz griega que la podríamos nosotros fraccionar en dos aspectos: teos, Dios, logos, palabra. Entonces esa palabra es razonada, esa palabra es analizada, esa palabra es expuesta. Esa palabra puede ser expuesta a través de un sermón o a través de una prédica. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que esa palabra nos debe afectar. Cuando nosotros hacemos un estudio de Dios, de quién es Dios, esa palabra debe producir en nosotros un cambio. ¿Estamos? Debe producir un cambio. Cuando analizo la palabra, y si la palabra es una norma, si la Biblia es una norma de conducta, si la Biblia está diseñada como un manual para que nosotros conozcamos a Dios, el conocer a Dios, eso debe producir a mí un cambio. Entonces, perdonarán ustedes, hermanos, ¿cuántos domingos trae el año? 52. Vamos a decir que el año trae 52 domingos. Perdonarán ustedes y vamos a decir que solamente vamos a contar los 52 domingos del año. ¿Serían cuántas enseñanzas? 52 enseñanzas. Quiere decir que usted y yo, si la Biblia es la palabra de Dios y a través de la Biblia nosotros conocemos a Dios, y cuando nosotros conocemos a Dios, entonces la enseñanza, como bien dice Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando nosotros nos reunimos, estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, conocemos a Dios, a su vez Dios, a través de su palabra, nos invita a que nosotros cambiemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en un año escuchamos 52 enseñanzas, lo que quiere decir que cada año traduciría en nosotros ¿qué? Un cambio. Por cada enseñanza. Entonces, si la palabra está diseñada para que estudiemos a Dios, pero el estudiar a Dios nos produce un cambio, al año usted y yo tendríamos 52 cambios.
Si eso lo traducimos en los años que llevamos de evangelio, casi que nosotros ya podríamos estar en ese mandamiento que Dios le da a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. En esa perfección, entonces, nosotros nos acercamos a la Biblia como manual. Vamos a conocer a Dios. Pero en la medida que yo conozco a Dios, el estudio debe generar a mí un cambio. Por eso lo importante, hermanos, que es que usted y yo testifiquemos a través del testimonio. Nosotros estudiamos la palabra, estamos llamados a predicar, estamos llamados a pregonar, pero en ese llamado a pregonar estamos llamados a que nosotros evangelicemos por nuestro testimonio. Entonces, si en un año tenemos 52 cambios, sería la mejor manera de nosotros testificar es a través de nuestro testimonio. ¿Estamos? Solamente el Dios Todopoderoso nos ayude y nos direccione. Desde ese punto de vista también, entonces, para hablar de Dios, si la teología es el estudio de Dios, vamos a mirar 3 aspectos de la teología. Uno de esos aspectos vamos a identificarlos como las ramas de la teología. Cuando hablamos de rama es porque entonces hay diversidades, hay formas, hay maneras, no hay una camisa de fuerza, sino que entonces de la teología se pueden desprender varias ramas, como de la hermenéutica. La hermenéutica entonces hablamos que es el arte de exponer, de conocer la raíz del texto y exponerla. Entonces en la hermenéutica también tendríamos varias ramas de la hermenéutica. Pero como lo que nos ocupa a nosotros es la teología, entonces es el estudio de Dios y vamos a mirar algunos aspectos. De esa teología, de esas ramas de la teología vamos a estudiar o vamos a analizar rápidamente la teología bíblica. Esa teología bíblica, ¿qué entenderíamos nosotros por teología bíblica? ¿Quién me ayuda? Entonces, la teología estudia la Biblia, utilizando la exégesis y la hermenéutica. Entonces, entendamos que es el arte. Cuando nosotros hablamos de la exégesis, es estudiar el texto, escudriñar, conocer qué es lo que quiere decir el texto y luego entonces para nosotros poderlo llevar a nuestra sana práctica. Por ello, esa teología bíblica estudia la Biblia, los libros que ya más adelantico miraremos, utilizando la exégesis y la hermenéutica para encontrar el contexto vital. Es importante. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tendremos que mirar cuál es el contexto para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. ¿Estamos? No es solamente leer por leer, sino que es necesario que nosotros nos acerquemos a la Biblia, la escudriñemos, tratemos de encontrar el pasaje vital, lo importante que es para luego nosotros poderlo aplicar, para luego nosotros poderlo vivenciar, para llevarlo a la práctica. Esa teología bíblica, nosotros tendríamos que mirar que la teología bíblica es un dogma. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estamos hablando de un dogma. Cuando hablamos de dogma, estamos hablando
que es algo indiscutible. Ya más adelante miraremos algo de la inerrancia de la Biblia. Lo que está aquí plasmado es indiscutible. Cuando nosotros entonces hablamos de esa teología bíblica, estamos diciéndole al oyente y para nosotros como lectores que la Biblia ha de ser interpretada de la mejor manera para ser aplicada a nuestro diario vivir. Entonces, nosotros hemos de decir que nosotros cuando estudiamos la Biblia estamos llamados a sufrir cambios. Podríamos también nosotros mirar otro aspecto de esa teología y es la teología dogmática. Esa teología dogmática estamos hablando de que es un dogma, que es una enseñanza, que es indiscutible, que es fidedigno, que es innegable, que no admite réplicas o que no admite cuestionamientos. Cuando hablamos de teología dogmática es porque nosotros, cuando esas personas que acostumbran a no ser corregidos, donde ellos y solamente ellos tienen la razón. Entonces, la teología dogmática es eso, es un dogma, es una costumbre, es algo indiscutible, que es fidedigno, innegable, que no admite réplica o cuestionamiento. ¿Estamos? Entonces, la teología bíblica es utilizando la exégesis. Vamos a estudiar el texto, luego entonces vamos a hablar de esa teología dogmática donde nosotros aceptamos que la Biblia es la palabra del Señor, que por ser la Biblia la palabra del Señor, entonces es indiscutible, que no tiene réplica, que es innegable, que estamos llamados a que es la palabra la que nos corrige a nosotros y no estamos nosotros llamados a corregir la palabra. Es la palabra la que nos corrige, es la palabra la que nos lleva a que nosotros nos miremos cómo estamos y cuál es nuestro comportamiento. En esa teología dogmática también nosotros tendríamos que mirar donde se constituye. Bueno, ya tenemos ahí la ayuda. Entonces me gustaría regresarme un momentico a la siguiente. Ya que tenemos la ayuda. Ahí, gracias. Entonces, la teología, desde la raíz griega, significa estudio de Dios. Y como les decía, entonces tenemos que fraccionar la palabra teología, donde teos es Dios y logos es palabra. Esa palabra que puede ser meditada, reflexionada, esa palabra entonces que puede ser expuesta desde una prédica o puede ser expuesta desde un sermón. Como ya lo hablamos, entonces siguiente, por favor. Meditada, reflexionada, razonada, argumentada, y trae consigo una enseñanza, una instrucción. Por eso decíamos que cada vez que nosotros nos sentamos a escuchar una enseñanza, nos debe dejar una instrucción y entonces yo estoy llamado a cambiar. Siguiente, por favor. Ramas de la teología. Entonces estamos hablando de la teología bíblica. Estudia la Biblia utilizando la exégesis y la hermenéutica para encontrar el contexto bíblico vital del libro o del capítulo, para luego hacer una correcta interpretación y ser explicada al texto del lector. ¿Estamos? Esa es la teología bíblica. Entonces, hermanos, cuando usted y yo nos acercamos al texto bíblico, discúlpeme, pero no es leer por leer. En alguna ocasión alguien me decía,
Cuando yo no puedo conciliar el sueño, entonces me acerco a la Biblia y comienzo a leer y ahí me da sueño. No. La Biblia es para leerla poniéndole el sentido que se necesita, porque nosotros necesitamos hacer una exégesis. Mirar qué es lo que me dice el texto, para encontrar la parte vital, lo esencial, lo importante del capítulo o del versículo para hacer una correcta interpretación, para que luego entonces sea explicada de la mejor manera al lector. Por eso de aquí, mis hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Importante es para ustedes, para todos nosotros. Yo siempre invito, perdónenme ustedes, discúlpenme, yo invito a la congregación, a los líderes, al cuerpo de líderes. Hablando de teología bíblica, es importante, hermano, quiero que me bien interprete el término. Es importante que usted, hermano, de los líderes presentes que puedan haber, los invito a tener un as debajo de la manga. ¿Un as en qué sentido? En el sentido de tener prédicas preparadas. Porque a cualquier momento nosotros no sabemos, hermanos, que ustedes vengan, pero el pastor por alguna razón no puede estar. Por alguna circunstancia. Le correspondió, de pronto vino y abrió el templo, pero le correspondió salir. Y entonces, bueno, y el pastor Mensaje, ¿hoy quién va a predicar? No, importante es usted, hermano, que entonces tenga un pasaje, un capítulo, un versículo preparado de la mejor manera, de una manera correcta, para que usted en el momento, en la eventualidad que se necesite, entonces usted pueda exponer y transmitirle al oyente lo que el pasaje nos quiere decir. ¿Estamos? Por favor, esa recomendación. Tenga ese as bajo la manga. Tenga la dirección de un servicio preparado. Quizá una lectura antifonal. Quizá en lo más mínimo, preparémonos para recibir la ofrenda. Tengamos una prédica preparada. Tengamos todo eso listo para la situación, para la condición y para el momento en que lo necesitemos. Siguiente, por favor. Entonces, decimos que la exégesis, la hermenéutica, es el arte, es la técnica, es el método para interpretar un texto o un fragmento bíblico. ¿Estamos? Eso quiere decir, entonces, la exégesis, la hermenéutica, el arte, la técnica, el método de explicar e interpretar. Vean que tenemos la facilidad y debemos adquirir la agilidad de exponer, de explicar un texto bíblico. ¿Estamos? Bien. Siguiente, por favor. Viene la teología histórica. Esa teología histórica entonces la vamos a encerrar en el estudio de las doctrinas, en el estudio del pensamiento cristiano. Nosotros como cristianos tenemos muchas formas de pensar, muchas formas de ver las cosas. Aún en ocasiones tenemos muchas maneras de ver la Biblia. Entonces, esa teología histórica es el estudio de las doctrinas. Entiéndase por doctrina, ¿qué? Enseñanza. Enseñanza. Allá es a donde nosotros vamos a llegar. Es la doctrina, es la enseñanza del pensamiento cristiano a lo largo de la historia. Entonces vamos a tener que nosotros remontarnos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor en la historia. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál era el pensamiento de los antiguos cristianos, de los padres, de los primeros cristianos a la luz de la Biblia?
Siguiente, por favor. También viene otra rama de la teología sistemática. Esa teología sistemática, cuando nosotros hablamos de algo sistematizado, ese sistematizado es el conjunto ordenado de normas y o de procedimientos. ¿Estamos? Hoy por hoy se nos ha vuelto muy familiar ese término, sistemático. Es que es una teología sistemática, es un estudio sistemático, vamos a hacer un estudio sistemático de la Biblia, vamos a hacer un estudio sistemático de nuestra reforma estatutaria, vamos a hacer un estudio sistemático de nuestra constitución política, vamos a hacer un estudio sistemático de... A veces no entendemos muy bien el término. Entonces, cuando usted escuche el término acompañado de sistemático, nos están diciendo que vamos a hacer un estudio ordenado de normas y o procedimientos. Entonces vamos a hacer un estudio sistematizado de la nueva reforma estatutaria. Entonces vamos a ir tomando artículo por artículo, de forma ordenada, de forma consecutiva, de forma seguida. Vamos a hacer un estudio sistemático de la Biblia. Bueno, entonces en ese estudio sistemático de la Biblia, por eso dice, estudia de forma sistematizada, de forma ordenada, de forma consecuente, las doctrinas cristianas. Ahora, hermanos, esas doctrinas cristianas tienen una base bíblica. De ahí, y valga la oportunidad, en lo que hemos tenido la oportunidad de compartir con los pastores, entre ayer y hoy, en su gran mayoría, algunos por estos días están estrenando Biblia y se les felicita. Otros de pronto no están estrenando, pero ya la tienen. Quizá no tan nueva. Hay Biblias que en sus manos llevan 25, 30 años y hay quienes dicen es que yo no soy el que sé sino es la Biblia. Porque ya le tenemos un manejo tal a la Biblia, porque es que es la Biblia mía. Y de pronto si a usted le prestan otra Biblia, quizá no se halla, porque es la suya. Entonces, en ese estudio sistemático, en esa teología sistemática, estudia de forma seguida, estudia de forma consecuente, estudia de una manera ordenada las normas, los procedimientos, los mecanismos, en este caso las doctrinas cristianas. Pero esas doctrinas cristianas tienen una base bíblica. De ahí, mis hermanos, lo importante que es para nosotros la Biblia. Cuando usted se venga para la iglesia, procure traer la Biblia. Gracias al Señor por la Biblia digital. Gracias a Dios por ella. Pero mejor traigamos el documento físico, preferiblemente. Porque en el documento físico no vamos a correr el riesgo de perder el hilo. Porque mientras tenemos la Biblia en digital, de pronto llega alguna llamada, algún mensaje por WhatsApp o qué sé yo, y eso nos distrae y perdemos el ritmo. Entonces, en esa teología sistemática, siguiente por favor. La teología sistemática, esa teología es que vamos a estudiar de una manera ordenada, de una manera consecuente, seguida. Podríamos nosotros estudiar la Biblia, podríamos nosotros agrupar la Biblia. Entonces, a veces, y con mucho respeto, con el debido respeto de las hermanas que no están presentes, a veces ellas se preguntan, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer de almuerzo? Y comienzan en ese dilema, ¿hoy qué voy a hacer de almuerzo? Si a alguno de ustedes un día el pastor le dijera, acompáñenos y predica el domingo. Y si no hay un estudio sistemático, consecutivo, seguido, mientras no haya un tema, entonces usted va a preguntar, ¿y yo qué enseño?
Tenemos 66 libros, pero entonces la pregunta es, ¿y qué enseña? Mas, sin embargo, de esos 66 libros, nosotros podríamos agrupar el estudio en la teología sistemática en algunos aspectos, en la doctrina de Dios. ¿Me puedo hacer un paréntesis antes de que se me vaya mi hermano? Claro, hermano, siga, Bueno, por favor. un expositor puede iniciar con esa parte de la teología histórica para sobre esa base presentar el estudio sistemático del púlpito. Claro, porque tiene una base y nos va a llevar desde el inicio. Entonces, haciéndose una pregunta y respondiendo a esa pregunta, entonces podemos entrar a un estudio de una teología sistemática, un estudio seguido. Entonces, la Biblia, esos 66 libros que componen la Biblia, nos llevan a agruparla en algunos aspectos. Dentro de esos aspectos vamos a hablar de la doctrina de Dios, vamos a hablar de la enseñanza de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién era Dios? ¿Cómo es el actuar de Dios en la humanidad? Y entonces esa doctrina de Dios la vamos a encerrar, la vamos a agrupar bajo un esquema que lo vamos a llamar teología. ¿Listo? Estudio de Dios. Siguiente. Vamos a hablar entonces en ese estudio consecutivo, podríamos hablar de la doctrina del hombre. Ya entonces nosotros vamos a tener radios de acción donde actuar y donde trabajar. Hermano, predique el próximo domingo. Bueno, entonces ya tengo una rama de la teología. Voy a hablar de Dios propiamente. ¿Quién es Dios? Pero entonces de pronto también voy a hablar de la doctrina del hombre. ¿Quién era el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué era el hombre? Como para que tenga Dios memoria de él y como para que lo visite. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar a la luz de la Biblia, porque siempre nuestro fundamento será la Biblia. El día que nosotros vengamos a la iglesia, al templo, Señor, amén. El día que nosotros vengamos, nos reunamos y no hagamos uso de la Biblia, algo está pasando. Preocupémonos. Algo está pasando. ¿No leímos algún fragmento bíblico en la lectura devocional? ¿No se hizo lectura de pronto antifonal? Porque como que estamos en un esquema, estamos ahí en un molde, entonces lectura devocional, lectura antifonal, la prédica, los coros, los testimonios, los especiales, que ya algo de ese molde se ha ido perdiendo, desapareciendo. Exacto, entonces no será el momento en esta mañana, pero el día que nosotros vengamos y de esto no se hable, creo que estamos perdiendo la esencia del cristianismo. Cualquiera sea nuestra reunión, así sea una reunión con el equipo ministerial, con la JAL, cualquiera sea, entonces primer punto, devocional. ¿El devocional en qué consiste? Una lectura de la palabra del Señor. Oración, cántico quizá, o dependiendo como sea la organización de la reunión, pero como mínimo. Entonces vamos a hablar de la doctrina del hombre, que entonces la traducimos como antropología, estudio del hombre. Y aquí vamos a hablar del hombre. ¿Quién era el hombre antes del diluvio? ¿Quién fue el hombre después del diluvio? ¿Quién era el hombre antes de Cristo? ¿Qué fue el hombre después de Cristo? Y ahí podríamos nosotros formularnos varias preguntas y las respuestas las tendrá la Biblia. Podríamos nosotros estudiar otra rama de la teología sistemática y esa rama entonces sería la doctrina de Cristo, que es lo que nosotros conocemos como cristología. Oiga, trace, enseñe, que su enseñanza, que su mensaje sea un mensaje cristocéntrico.
Ah, bueno, entonces cuando nosotros hablamos de cristocéntrico o de cristología, vamos a hablar de la doctrina de Cristo, de ese Dios hecho hombre a través de Jesucristo. ¿Qué vino a ser Dios a la tierra? Cuando tomó la forma de hombre, al que conocemos nosotros como Cristo, como Jesús, como el Mesías, como el Salvador. Entonces vean que todo eso lo encerramos bajo una doctrina, bajo una enseñanza, bajo una instrucción denominada cristología. Las enseñanzas del Señor Jesús. Exacto. Entonces vean que ahí ya vamos a tener un panorama bastante amplio. Vamos a hablar de Cristo. ¿Qué vamos a hablar de Cristo? Vamos a hablar de las parábolas. Vamos a hablar de los milagros. Y ahí podríamos nosotros ampliar nuestro radio de acción desde la doctrina de Cristo, que eso traduce cristología. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Incluso desde la profecía de que la Virgen iba a concebir, desde ahí puede iniciar la... Amén. Entonces, Tengo una pregunta. Señor. O sea, yo he estado analizando varias veces, o sea, la palabra teología, que se dice, la mayoría de veces uno dice que estudia